distintos aspectos sobre las personas que participan. En este caso ya vamos a identificar quiénes son. Bien, en relación a este punto de los sujetos procesales, ¿cuál es su definición? Son sujetos procesales todos aquellos individuos que de manera permanente o accidental, en ejercicio de una profesión o en defensa de un interés, intervienen en el proceso penal y hacen posible la realización de la actividad jurisdiccional. Bien, entonces, siguiendo esta definición, pues nosotros podemos observar que muchas personas intervienen dentro de lo que es el proceso penal. Esas personas que intervienen, sean por alguna razón del ejercicio profesional, de su trabajo, o prácticamente porque tengan un interés dentro de este proceso, se les denomina como sujetos procesales. En sí puede estar un acusador, ¿no? Como parte activa. También puede estar un acusado, en este caso, que sería sobre un determinado hecho delictivo y quien prácticamente va a ser la parte pasiva. Y podríamos encontrar a otras personas que van a intervenir de forma temporal, podríamos decir, dentro del proceso, como por ejemplo los peritos, ¿no? Que van a dar su opinión en determinados momentos, u otros que van a estar constantemente, también de forma activa, llevando a cabo el proceso, como por ejemplo el Ministerio Público. Entonces, a todos esos los que denominamos como sujetos procesales. Ahora existe una clasificación de sujetos procesales. Podríamos observar aquí en la diapositiva donde indica, según la posición que ocupan en el proceso, pueden ser sujetos activos o acusadores y sujetos pasivos o acusados. Y por último tenemos otra clasificación según la necesaria presencia en el proceso o no. Para esto tenemos dos sujetos necesarios y sujetos contingentes, que los vamos a ir desarrollando ahora, ¿no? En primer lugar, tendríamos, bueno, aquí tenemos otro aspecto que sería el Ministerio Público. No están las demás diapositivas. Vayamos explicando qué significa cada uno de estos puntos. Por ejemplo, el primero, ¿no? Los sujetos activos o acusadores, por decir, son aquellas personas o aquellos que intervienen o solicitan al órgano jurisdiccional penal la iniciación de un proceso penal. Bien, y por lo tanto, estos pues van a solicitar la imposición de una pena o en todo caso el resarcimiento de un determinado daño. Bien, al que prácticamente se va a considerar como autor de un delito, ¿no? En este caso, ¿quiénes son los sujetos activos dentro del proceso penal? Son el Ministerio Público, en primer lugar, y en segundo lugar se encontraría el acusador particular. Bien, eh, que el acusador particular también por si acaso tiene su división. Encontramos a un acusador privado y a un acusador civil, ¿de acuerdo? O en todo caso no sería denominado como acusador, sino sería actor civil. Bien, en el caso segundo del punto 2, que sería sujetos pasivos o acusados, perdón. En este caso, son aquellos, podríamos decir, aquellas personas frente a las que se dirige la acción penal. Y también, en algunos casos, puede ser una acción civil. Esto que deriva de un determinado delito, ¿no? Como en el estudio de caso estábamos observando, por ejemplo, que había un daño material, ¿no? Entonces, en este caso también se podría establecer una acción civil. Bien, ¿quiénes son estos sujetos? En primer lugar es el imputado, ¿no? Y prácticamente el imputado también es el responsable civil en caso de que haya una acción civil. Bien, en el otro punto, según la necesaria presencia en el proceso o no, tenemos en primer lugar los sujetos necesarios. Bien, en este caso, los sujetos necesarios pues son en primer lugar el Ministerio Público, que digamos, por las atribuciones y funciones que cumple dentro del proceso penal, pues es el encargado de perseguir de oficio, ¿no? En todo caso, la acusación que se realiza sobre un determinado sujeto.
Bien. Y por otro lado, también se encuentra como sujeto necesario siempre y cuando sea un delito, podríamos decir, privado, ¿no? O sea, de acción privada, sería un acusador privado, sería necesaria su presencia. O sea que sin estas personas no se puede llevar adelante el proceso penal, sino se suspendería en todo caso, a falta, digamos, o en otros casos no solo se suspendería, sino también se llega a extinguir como tal. Por eso es necesario, por eso su término, ¿no? De que sea necesario su presencia y su participación. Bien. Y por último, los sujetos contingentes. En este caso, prácticamente se tienen aquí a otros sujetos que pueden participar dentro del proceso. De esto va a ir de acuerdo a la naturaleza, van a derivar prácticamente del delito. Y estos sujetos pueden ser, por ejemplo, un actor civil, un responsable civil y tal vez un acusador particular. ¿De acuerdo? En el último punto de sujetos contingentes, porque imaginemos, digamos, que existe un tercero, el cual, digamos, puede hacer que se presente como garante, ¿no? En relación a la responsabilidad civil. Entonces ya sería un sujeto contingente, ¿no? Que prácticamente ha garantizado que se va que va a cumplir, digamos, con el resarcimiento del daño que se ha causado o que derive del delito, ¿no? Entonces ya tendríamos ahí un determinado sujeto, un ejemplo, ¿no? Para lo que es el sujeto contingente. Bien, pasemos entonces a revisar los otros sujetos, bueno, los sujetos procesales. Y en primer lugar tenemos al Ministerio Público. Bien, aquí ya citamos a la Constitución Política del Estado, el artículo 225, numeral 1, que establece que el Ministerio Público defenderá la legalidad de los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. Bien, aquí hay un criterio, ¿no? Que se maneja en relación a la investigación, que siempre se trata de llegar a la verdad material, o sea, una verdad supuestamente es la que se pretende mediante las pruebas descubrir bien, generalmente, ¿no? Y el Ministerio Público siempre va a actuar en relación a todas las pruebas, bueno, a rescatar todas aquellas pruebas o elementos que se puedan hallar dentro de lo que es la investigación o no, el proceso penal. Como indica en el segundo punto, es un sujeto encargado de defender el interés público o el interés de una sociedad. Bien, en el caso de delitos de acción pública, pues siempre va a estar presente el Ministerio Público, ¿no? Solo en aquellos delitos de acción privada, prácticamente su presencia va a depender mucho de que exista un acusador privado, no una parte pasiva que va a hacer que el proceso llegue a avanzar, pero en el caso de acción pública, pues lo realiza de oficio. En el tercer punto dice, ¿no? Institución constitucional que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio Público, si bien tiene esa función de investigación y el esclarecimiento sobre hechos delictivos, ¿no? También va a resguardar en parte lo que son los derechos y las garantías constitucionales y también los principios del proceso penal, en razón de que debe velar el cumplimiento de distintos aspectos, como por ejemplo veíamos hace un momento la presunción de inocencia, ¿no? En relación a cumplir con determinadas funciones, ya sea desde el momento que tenga conocimiento, ¿no? Una vez que la policía le da el conocimiento al juez sobre un determinado hecho delictivo, pueda aplicar, digamos, todo aquello establecido en la ley bajo determinados principios, ¿no? Como el principio de legalidad que estábamos observando también. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, el Ministerio Público como colaborador de la jurisdicción, sí, sí, en sí tiene que velar por el cumplimiento de la normativa, porque su función principal va a ir como un acusador respecto a un determinado delito, pero su función principal va en la investigación sobre todo, ¿no?
Y para que la prueba misma sea, por decirles, sea obtenida por un medio legal, entonces tiene que dar cumplimiento a todo lo establecido en la ley. Por ejemplo, ¿no? Una declaración o confesión del imputado o de la persona que es acusada puede ser recibida o puede ser considerada dentro del proceso penal siempre y cuando cumpla con determinados aspectos legales, ¿no? Con determinados preceptos que están establecidos dentro del Código de Procedimiento Penal. Sí, entonces ahí es donde se resguardan estos derechos y garantías, ¿no? Entonces, bueno, como colaborador de la jurisdicción, eso va en relación a determinados términos técnicos, ¿no? De jurisdicción, o sea que va en referencia a un determinado lugar. Funciones del Ministerio Público en referencia a distintos aspectos que debe tener, que debe cumplir, digamos, como ya estábamos mencionando hace un momento, y principios, y por último, ¿no? Los principios rectores del Ministerio Público, creo que está más adelante, sus principios, aquí están. Principio de legalidad, principio de objetividad, principio de probidad, de responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía, celeridad, transparencia. Bueno, debe dar cumplimiento a una serie de principios, o sea que no debe actuar de forma discrecional, o sea, según lo que le parezca, sino tiene que actuar como vimos como vimos en los anteriores temas, de una forma reglada. ¿Por qué razón tiene que actuar de una forma reglada y bajo el principio de legalidad? Porque estamos dentro de un estado de derecho, por esa razón. Por eso es que el funcionario público actúa de acuerdo a sus atribuciones y funciones descritas en la ley. Es decir, que no actúa como las personas particulares, ¿no? Que dicen lo que no está prohibido está permitido. Eso solamente es para las personas particulares que actúan, digamos, dentro de un ámbito del derecho que puede ser comercial y tal vez hasta civil, considerando la figura de la novación, por ejemplo. Pero en el caso de funcionarios públicos, bajo ese contexto del Estado de Derecho, pues ellos no pueden actuar de esa manera, sino siguen determinados principios, garantías constitucionales, lo que es prácticamente el principio de legalidad, ¿no? Cumplimiento estricto de la ley, sin posibilidad a poder tomar decisiones fuera de las atribuciones que se les ha otorgado. Bien, en el caso de los acusadores particulares, como ya hemos mencionado hace un momento, tenemos dos, el acusador particular y el acusador privado. Bien, aquí tenemos una definición ya de lo que es el acusador particular. Dice, con este nombre se designa a la persona que comparece en el proceso penal y hacer valer en el mismo los derechos que le asisten como ofendido o perjudicado por un delito perseguible de oficio. Tiene dos tipos de supuestos, el actor popular y el actor acusador particular propiamente dicho. ¿Qué es el acusador? En este caso, el acusador popular, que sería uno de estos, ¿no? De estos dos aspectos. El acusador popular se podría decir que es verificable en los delitos públicos. Estos cuando son perseguibles, pero de oficio, ¿no? En los cuales, digamos, cualquier ciudadano puede ejercer la acción penal en esos casos, ¿no? Entonces, a eso se les considera como actor popular. Bien, estos sujetos, estos ciudadanos, a pesar de que no tengan un interés, por decir, o dicho de otra forma, a pesar de que estas personas no hayan sido o no sean, digamos, las agraviadas u ofendidas, podríamos decir, estas personas simplemente van a acusar o dan a poner, digamos, en conocimiento de la autoridad sobre un determinado hecho delictivo. Bien, y donde de hecho pues van a identificar a un determinado sujeto, ¿no? Bien, el otro aspecto, el acusador particular propiamente dicho, en este caso es pues una persona, ¿no? Que supuestamente es identificado como el ofendido por el delito. Bien, y quien posteriormente pues tiene todo el derecho de ejercitar la acción. Bien, en otras palabras,
el acusador particular, pues es muchas veces la víctima en este caso. ¿De acuerdo? Bien, entonces tendríamos esos dos, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. El acusador privado, por otro lado, como indica en la diapositiva, para un reducido número de delitos, la ley penal adjetiva establece un jus prosequendi de excepción, prohibiendo el ejercicio de la acción penal por el órgano del Estado en forma absoluta. Estos prácticamente son delitos de acción privada, ¿no? Donde existe la necesidad, como decíamos, es un sujeto necesario, ¿no? De que participe, en este caso, la víctima o la persona, digamos, que va a proseguir con la acusación, ¿no? De un delito penal, tiene que estar presente durante todo el proceso, porque en estos casos el Ministerio Público no puede actuar de oficio, sino que va a actuar en relación a la acusación y a la permanencia del acusador privado. Bien, entonces, solo en acción privada. Ahora, partes acusadas. Bien, en este caso establecemos la definición. Se trata de una persona acusada por excelencia. Es la persona físico contra la que se ejercita la acción penal, solicitando del órgano judicial que se le imponga la sanción prevista por la comisión del delito. Bien, si observamos, en este caso tiene que ser una persona natural. Puede ser que exista la denuncia contra una institución, o contra una persona colectiva o una persona jurídica, si es que quieren, si es que podemos también denominarlo de esa manera, pero en este caso siempre va a recaer sobre una persona natural, un responsable o alguien que sea responsable en relación a esa institución, que generalmente es el que tiene, digamos, la responsabilidad, eh, legal, ¿no? De representar a una determinada persona jurídica, pero siempre va a ser una persona natural la que va a cometer el delito, ¿de acuerdo? En este caso, pues la personalidad individual del imputado, como indica aquí en la diapositiva, del concepto de imputado que se tiene expuesto, se tiene que sus notas principales son las siguientes: la individualización de la persona perseguida y los actos de persecución contra ella. O sea que se deben identificar dos aspectos. Uno, se debe identificar a la persona que ha cometido un determinado delito o la que es presunta de haber cometido un determinado delito. Y dos, cuál es el delito, ¿no? ¿Qué actos ha cometido la persona y sobre el cual se le estaría acusando? Eso en relación a lo que es la personalidad individual. Luego tenemos la condición jurídica. Como hemos mencionado ya anteriormente, se van a reservar distintos principios y garantías en el proceso penal. Y aquí tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la presunción de inocencia. Es una de las garantías constitucionales más, digamos, que más se preservan dentro del proceso penal. El otro es la libertad. No sé si tenemos, no, no tenemos. La libertad e incoercibilidad, los derechos y poderes, los deberes y por último la rebeldía, ¿no? Estas condiciones se van a dar de acuerdo a la forma de actuar del acusado o del imputado en todo caso, y van a tener distintos efectos legales. Por ejemplo, en el caso de rebeldía, que la persona no se presente, que la persona esté ausente dentro del proceso penal, que prácticamente ya se le va a considerar como rebelde. Otros deberes que pueda, digamos, mencionarse como el penúltimo punto, deberes, por ejemplo, de lo que es el acusado, es presentarse en los momentos que el juez pida, es presentar declaraciones o tal vez, sí, sobre todo declaraciones sobre determinadas situaciones en las cuales se pida esclarecer aún los hechos. O tal vez en todo caso presentar determinados documentos que tal vez se encuentren en su poder. O sea, son distintas situaciones en las que se les pide actuar, a estos sujetos, ¿no? Que en algunos momentos hasta pueden reservarse, ¿no? Puede digamos, estar con la reserva de no emitir tal vez ninguna declaración o hacer alguna confesión, ¿no? En todo caso. Bien, entonces cada uno de estos aspectos pues llega a establecer una determinada condición de este tipo de sujeto, ¿no?
Por eso se denomina condición jurídica, o sea que va a tener un efecto posterior a la forma de actuar del imputado o en este caso del acusado. Bien, entonces con esto creo que estaríamos... Ah, aquí hay otro punto, ¿no? El responsable. El responsable es otro también que participa en el proceso y que hemos mencionado ya anteriormente, ¿no? El responsable puede ser un responsable civil directo, un responsable civil subsidiario y también puede existir responsabilidad por parte del Estado, ¿de acuerdo? Entonces son distintos criterios que se van a ir estableciendo de acuerdo a cómo se va a ir desarrollando el proceso. Para esto vamos a explicar también cada uno de estos puntitos. No sé si hay una diapositiva de cada punto. No, no hay. Entonces directamente expliquemos sobre cada uno de estos puntos. Bien, ¿qué se entiende por responsable directo? Cuando tratemos de responsable directo, pues es aquel sujeto que, responsable civil directo, ¿no? Aquel sujeto que va a, por decirles, a satisfacer los daños que han sido causados por el delito cometido. Es decir, que el acusado es en este caso, va a ser el que va a responder en primer lugar sobre el daño causado, ¿no? En el caso de que sea responsable. Bien, esto se va a generar mediante la acción civil para la reparación o indemnización de daños y perjuicios, como comúnmente se dice, ¿no? Esto que deriven del delito. Bien. Y prácticamente solo puede ser ejercido, en este caso se solicita que el responsable civil directo actúe y esto únicamente puede ser ejercido por el damnificado. Bien, es decir, contra el autor y los partícipes, ¿no? Va a ir en relación a este aspecto. El otro, el responsable civil subsidiario, pues es una tercera persona que prácticamente va a participar dentro del proceso penal y se va a hacer responsable sobre los daños causados que derivan del delito. En otras palabras, es aquella persona que va a responder de las consecuencias de la naturaleza civil derivadas del delito, ¿no? Bien, y por lo tanto va a responder, este sujeto es distinto al imputado o al acusado. Bien, y generalmente esto se puede dar a modo de ejemplo en el caso, digamos, de los padres por los hijos, ¿no? Que en el caso, digamos, se ha cometido algún daño que ha sido causado por el hijo, entonces el padre muchas veces responde, es subsidiario, va a responder por el hijo, ¿de acuerdo? Y la responsabilidad civil del Estado, que sería el último punto, también es conocida como responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Y prácticamente para esto se determina cuando exista, por decir, exista responsabilidad civil de las personas en cuyo favor se hubiera precavido el mal. Entonces, en este caso, en este caso prácticamente se estaría observando que el Estado muchas veces puede actuar siempre y cuando esté establecido de esta manera en la ley, ¿no? Puede ser de manera reglada, como decíamos al principio.